Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Filipenses 2, 5 al 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo les dice a los filipenses en este versículo 5: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El apóstol Pablo se está refiriendo a esa actitud humilde que el cristiano debe de tener. Está hablando de la actitud no soberbia, no vanagloriosa, no contenciosa, que no conviene esa actitud a la iglesia o al cristiano. Y al hacer énfasis en evitar esa situación vanagloriosa, lo hace tomando el ejemplo más glorioso y sublime, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien se humilló, fue Jesucristo. Si alguien nos ha dado ejemplo de esa actitud pasiva, pacífica, amorosa, tierna, compasiva, humilde y de humillación, es Jesús. Pero al hacerlo, hermanos, Pablo en pocas palabras describe podríamos decirlo así, una cátedra profunda, doctrinal, en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto al nacimiento de Cristo. Pablo había escrito a los tesalonicenses y les había dicho, Pablo había escrito en Primera de Timoteo, le había dicho a Timoteo, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Y el fundamento, la parte principal que Pablo menciona de este misterio, ¿cuál es? Dios fue, díganlo conmigo todos fuerte, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Nosotros en este tiempo recordamos la encarnación de Jesucristo. Es obvio que lo recordamos siempre. Es obvio que lo celebramos siempre. No se nos olvida el resto del año y hoy lo sacamos como banderita navideña, no. Está siempre presente en nuestro corazón, porque es el fundamento de nuestra fe. Esa encarnación divina, ese Dios manifestado en carne, ese principio de Dios manifestado en carne, es el principio en el cual descansa nuestra fe, nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, en el cual descansa la relación que el hombre puede tener con su Creador. Los filósofos no entienden esto, no entendían, aunque los filósofos de la antigüedad
aquellos grandes hombres pensadores griegos de la antigüedad que disertaban sobre todo, menos sobre Dios, porque no entendían ni conocían a Dios. A lo más que llegaban era poner un altar con la inscripción: al Dios no conocido. Sabían que estaba Dios, pero no lo conocían. Cuando alguien le decía: ¿qué opinan de la muerte? Esto. ¿Qué opinan de la verdad? Esto. Aún se atrevían ellos a hablar del cielo sin conocer a Dios. Un filósofo describía el cielo como eso decía él, para mí el cielo, el paraíso, es las mentes desnudas contemplando la verdad absoluta. Algo muy abstracto, ¿o lo entendieron? Mentes desnudas contemplando la verdad absoluta. Está medio extraño eso. Pero era lo más que podían hacer cuando se trataba de que ellos entendieran la eternidad o el cielo. No conocen a Dios. Les preguntaban de Dios y ellos decían: Dios, a menos que Él venga o envíe a alguien y se muestre a la humanidad, podemos conocerlo. Pablo entonces dice: este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquella idea que tenían los filósofos de la antigüedad, que Dios venga, se cumplió. Pero no del modo que ellos pensaban ni del modo que el mundo esperaba. Porque cuando Dios hace, lo hace a su modo, no al modo nuestro. Nuestros pensamientos nuestros modos de hacer las cosas son tan insignificantes y Él es tan glorioso y sublime. No haría las cosas como nosotros nos imaginamos, porque Él en su sabiduría eterna, perfecta, porque Él es sabio, Dios sabio, perfecto, lo ha hecho todo de un modo correcto y adecuado. Dios es manifestado en carne. Se cumple el anhelo de la humanidad, que Dios venga o que envíe a alguien. Dios mismo viene en el cumplimiento no solo del anhelo de aquellos filósofos, no solo en el anhelo de la humanidad que quiere y anhela conocer a Dios, porque hay necesidad de Dios en la humanidad, hay un vacío de Dios en la humanidad, sino viene en respuesta, en cumplimiento de cada una de las profecías que Dios había dado. Hablando en primera persona, el Señor había dicho: yo mismo iré y le salvaré. Aunque el profeta había dicho: Jehová mismo vendrá y os salvará. Pero en primera persona es la palabra de Dios diciendo: yo mismo iré. Yo mismo iré y le salvaré. Yo mismo iré y le salvaré. Aquellos hombres antiguos decían que Dios venga, y Dios dice: yo voy a ir. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo? No lo entendemos. Los judíos, los eruditos judíos leían las profecías y no entendían cómo el Mesías puede al mismo tiempo tener la participación o ser partícipe de la naturaleza divina, pero por otro lado también ser participante de la naturaleza humana. Porque el Mesías va a perdonar pecados y un hombre no puede perdonar pecados. Ese es atributo divino. El perdonar es facultad de Dios nada más. Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús le decía que el hombre, tus pecados te son perdonados, la gente se enojaba y decía: este blasfema, está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pues sí, es cierto, Jesús es Dios. Jesús es Dios y por eso lo pudo hacer. Por eso todo mundo reconoce que Jesús siempre habló con la verdad, pero no le quieren creer cuando Él aceptó ser Dios. No le quieren creer. Él aceptó ser Dios. Al perdonar pecados, si no es Dios, un farsante, mentiroso, un engañador. Si Jesús no es Dios y le está diciendo: tus pecados te son perdonados, lo está engañando. Y más cuando dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados.
se está poniendo. Él es autoridad. Entonces, si Él no es Dios, era un engañador. Pero con plena certeza Él lo dice, porque Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Y Jesucristo vino a este mundo, Dios manifestado en carne. Y por eso Pablo en Filipenses les dice: tenemos que ser humildes nosotros, así como Cristo fue humilde. Tenemos que humillarnos así como Cristo se humilló. Y empieza esta disertación tan gloriosa y sublime, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús es Dios. El apóstol Pablo está reconociendo aquí este principio. Jesús es Dios. Y no estimó el ser Dios. No estimó el ser igual a Dios. No estimó el tener, el ser participante de la naturaleza divina. No estimó él ser Dios para decir yo no voy. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo yo soy Dios, ¿cómo voy a bajar? A veces en las disertaciones de algunos hombres hay algo de verdad. Algunos negaban la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo, diciendo que Cristo era Dios, pero no carne, no hombre. A ellos histórica y teológicamente se les ha conocido como los docetistas. Que Jesús era Dios, pero no era carne, aparentaba. Por eso se les dice docetistas, porque la palabra griega que se traduce aparentar es dokein. Dokein significa aparentar. Que Jesús no era carne, aparentaba ser carne. Lo cual contradice lo que la Biblia enseña. Jesucristo es verdadero Dios, pero es verdadera carne. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo tengo carne, tengo huesos. Yo no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dijo Jesús. O sea, él no aparentaba ser humano. Él era humano, él fue hombre, fue carne. Pero en la disertación de ese grupo decían: es que Dios es santo, no puede participar de la carne, que es pecado. Tienen razón, en parte, aclaro. O sea, su razonamiento tiene algo de ser, porque Dios no puede, no tiene nada que hacer. Nosotros entendemos lo que es la carne, sucia, contaminada, concupiscencia, pecaminosa, que tiende a lo malo. Y eso decían ellos: no, es imposible que Dios santo, puro, perfecto, venga y habite en carne, que es sucio. Pues ese es el misterio. Ese es el misterio, es lo que Pablo dice. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vino y se humanó. Muchos no pueden entender que Cristo se hizo carne al participar al venir a este mundo, como venimos todos, naciendo de una mujer. No participó el hombre, pero sí participó la mujer. Y él estuvo formando, Jesús, su cuerpo, su carne, estuvo siendo formado 9 meses en el vientre de María. Sí. Pero no participa el hombre. No. Por el Espíritu Santo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el misterio. ¿Cómo puede venir lo santo, lo puro y lo perfecto? No lo entendemos. Ese es el misterio. Hay misterios, dice Pablo, que han sido revelados. El misterio del Evangelio había estado oculto, pero dice Pablo, ahora nos ha sido revelado. Ya no es más misterio. Pero el misterio de la encarnación sí sigue. ¿Cómo ocurrió? Yo no lo sé. Pero de qué ocurrió, porque Pablo no dice grande era, dice grande es. O sea, sigue siendo misterio.
Pues eso, por eso es lo que no alcanzamos a entender. Pero Dios, y es lo que aquí dice Pablo, Jesús no estimó el ser Dios. Si no lo entendemos, eso no es problema para Dios, porque no lo va a hacer según tú entiendas o según yo entienda o según el mundo lo comprenda o no. Él lo va a hacer porque así le plació hacerlo. Ese era el misterio oculto desde antes que el mundo fuese creado. Y en Cristo ese misterio de salvación y del evangelio se revela. Pero el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, nuestra mente no lo alcanza a entender. Pero glorificamos a Dios porque ocurrió. Bendecimos a Dios porque Jesús, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Porque si Él se aferra a eso, a esa naturaleza divina, no hay perdón para nosotros, no hay salvación, no hay redención. Pero Él, siendo Dios, que dice aquí, hermanos, el versículo 7, se despojó a sí mismo. Algunas versiones dicen se vació. Y ese es el misterio. Jesucristo es verdadero hombre, pero también viene a nacer de una virgen, y al nacer de una virgen toma carne, se vuelve carne como nosotros, se vuelve nuestro hermano, viene a ser partícipe de la naturaleza humana, en el misterio que no alcanzamos a entender. Pero de que ocurre, ocurre. De que Cristo es verdadero Dios, es verdadero Dios. De que Cristo es verdadero hombre, también es verdadero hombre. ¿Cómo cohabitan en Él la naturaleza humana y divina? Mi mente no lo alcanza a entender, y si alguien lo entiende, que me lo explique. Pero bendito sea Dios por ese misterio que, aunque no lo entiendo, ocurrió para traernos salvación y redención de nuestros pecados. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ese misterio, por esa obra de salvación? Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tuvo que venir y hacerse nuestro hermano. Tuvo que venir. El apóstol Pablo dice a los hebreos, y repito, ¿verdad? Porque algunos quizá no crean que Pablo escribió la epístola a los hebreos. En mi muy humilde opinión, yo creo que sí lo hizo. Pero si alguien cree que fue otra persona, yo lo respeto. Pero para mí sí fue Pablo. Por eso constantemente, o cuando menciono hebreos, yo digo Pablo dice a los hebreos. Pero si alguien piensa que fue otro, no tengo ningún conflicto, porque es palabra de Dios. De todos modos, es la palabra de Dios. Se lo reveló a Pablo, se lo reveló a quien sea, pero se lo reveló el Espíritu Santo. Pero la epístola a los hebreos, en el capítulo 2, voy a invitarles que busquen Hebreos 2, dice lo siguiente: Cristo es Dios, pero también Cristo es hombre. Él es el más hombre de todos los que ha habido, en todos los sentidos. Su humanidad fue completa, así como su divinidad es completa, porque Jesucristo es Dios bendito, no solo poderoso, sino todopoderoso, ¿verdad? Porque algunos dicen por ahí, dicen que Jesús es Dios chiquito, entonces como hombre también va a ser medio humano. No, Él no es un semidios, tampoco es un semihumano. Él es Dios verdadero, Dios completo, pero también es hombre completo. Hebreos 2:14 dice que Él, ¿qué? Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Tú eres carne, tú eres sangre. Amén. Somos carne, somos sangre. ¿Y qué dice aquí? Que Cristo, ¿qué? Cristo también era carne. Cristo también era sangre. Así como nosotros somos humanos, Él era humano completamente. Él participó de lo mismo. Verdadero Dios, Dios completo. Pablo les dice a los romanos: Dios bendito por los siglos de los siglos es Jesucristo. Pero también, así como la Biblia no deja ninguna duda en cuanto a que Jesucristo es verdadero Dios y Dios todopoderoso, tampoco la Biblia deja dudas en que Jesucristo es hombre. Hombre completo, hombre total, hombre cabal. Participó de lo mismo como nosotros. 9 meses estuvo en el vientre de María. María dio a luz, tuvo a su hijo primogénito, lo acostó en el pesebre. Jesucristo vino a este mundo y es lo que nosotros celebramos, que aquel verbo se hizo carne. Y es lo que predicamos, que Dios se hizo carne. Y es lo que celebramos en este tiempo. Repito, les decía yo, para nosotros este es un principio que está presente en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra mente, siempre, porque es el fundamento de nuestra fe. Dios manifestado en carne, Jesucristo verdadero Dios, Jesucristo verdadero hombre, salvador de toda la humanidad, dice el apóstol Pablo, principalmente de los que creen. ¿Sí? Pero en este tiempo tomamos esta oportunidad para celebrar, para proclamar, para hacer fiesta. Amén. ¿O no la Navidad para nosotros es una fiesta? No como el mundo la celebra, borracheras, bailes. No, esa es otra cosa. Nosotros no tenemos nada que ver con esa fiesta. Nuestra fiesta es una fiesta, es un tremendo regocijo espiritual que nos gozamos porque Cristo dejó su trono de gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a este mundo, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Participó de lo mismo, dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. ¿De qué, hermanos? De lo mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice en Filipenses 2. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quedan pues estos principios bien establecidos. Jesucristo, verdadero Dios. Jesucristo, verdadero hombre. ¿Para qué? Para que pueda pasar a lo tercero y último de nuestra meditación en esta noche. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer? Porque no puede ir en contra de las leyes naturales que rigen a la humanidad. Y hay una ley, Hebreos 9:27 dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Jesús no nace, entonces no puede cumplirse lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él nació de la misma manera que naces tú. Él experimentó en su cuerpo, en su carne, lo que tú experimentas. Fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, y tal sumo sacerdote nos convenía, dice la Escritura. Semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, porque Él es santo. Santo es nuestro Dios, santo es Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre.
verdadero Dios, verdadero hombre. Y como verdadero hombre entonces puede morir por nuestros pecados. Y entonces se cumple la profecía que Dios había dicho: yo mismo voy a ir a salvarlos, yo mismo. No deja este trabajo en un ángel, porque un ángel no puede morir por nosotros. Un arcángel no puede llevar el sacrificio de tus pecados. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede perdonar. Y por eso Dios vino a este mundo. Por eso Dios vino y tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora bien, aquí vemos la doble la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él dice: a mí nadie me quita la vida. No, yo tengo poder para ponerla. En su humanidad se hace visible su divinidad. Yo tengo poder para darla. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Durante muchos años, bueno, siglos, ¿verdad?, la iglesia tradicional católica en Semana Santa perseguía a los judíos diciendo que ellos mataron a Cristo. Cuánto error y confusión. Por eso violaban al pueblo de Israel, a las mujeres las mataban, los asaltaban, al que mejor le iba lo asaltaban y le quitaban sus casas. Pero cuántas jovencitas hebreas fueron muertas, judías fueron muertas, porque decían: los judíos mataron a Cristo. Y violaban a sus mujeres, a sus niñas, a sus hijas. Las mataban, los mataban, porque decían: ellos mataron a Cristo. Que sufran lo que Cristo sufrió, que paguen la muerte de Cristo. Y si hay un culpable de la muerte de Cristo, no son los judíos, somos todos, es toda la humanidad. Sí, somos todos, porque Cristo murió por los pecados de todos nosotros. Cristo tiene que venir como Dios que es, y en su humanidad puede subir a la cruz y entregar su vida. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no era el cordero que el hombre preparó, no era el cordero que el hombre levantó. La ley establecía un cordero para el sacrificio por el pecado, pero nosotros vemos en la Escritura cómo el pueblo había deformado ese principio. Por eso Jesús llegó un día al templo, y ¿qué hizo con los que estaban ahí vendiendo? Los corrió, porque ese no era el principio de la ley, ese no era el sentido del sacrificio. Debía de ser el animal, el primogénito. Del comerciante, la corderita, ¿cuántos primogénitos iba a tener? Del comerciante, pues todos. Que ya fuera la 8ª camada, tú llegabas y le decías: pero es el primogénito. ¿Qué te iba a decir el vendedor? Pues claro, si yo lo estaba viendo. Igual ya no se cumplía lo que decía la ley. El sacrificio consistía en darle al Señor lo que amamos. En la familia, el animalito paría y tenía su cría, y el primogénito, el padre, lo apartaba para el sacrificio. Y no lo llevaba inmediatamente al sacrificio, tenía que cumplir, tenía que crecer. Y mientras, los niños, ¿qué hacen con los animalitos? ¿Qué hacen no solo juegan. ¿Qué hacen? Los niños se encariñan con los animales, ¿verdad? Los quieren, ¿sí? Porque los vieron desde chiquititos. ¿Qué pensarían esos niños cuando llegaba el padre y le decía: hijos, este corderito hoy lo vamos a llevar al templo
¿A qué, papá? ¿Ya también va a entrar a alabar a Dios con nosotros? No, mijo. Hoy lo vamos a llevar al templo, pero ¿a qué lo vamos a llevar? Ay, ¿qué haría el padre? Tragaría saliva y le diría: hijo, lo vamos a llevar a que lo sacrifiquen por nuestros pecados. No, papá, que no lo maten, ¿sí o no? Pero tenía que ser así, porque debía de constar que fuera el primogénito. Y llegaba la familia con algo que amaban, un cordero que ellos habían visto desde que nació hasta que iba creciendo, que era el primogénito, sin mancha, sin arruga. Y con dolor, porque lo amaban, lo entregaban al sacrificio. Y llega Jesús y ve a los cambistas: mira, este es el primogénito, ya me imagino, este es el primogénito, hermano, este es, hermano, es el primero, hermano, yo lo vi, hermano, te lo vendo baratos. Y llega Jesús y dice: bola de chismosos, ¿cuál el primogénito? Ese ya es como de la octava camada. Y los corrió a todos. Por eso Jesús es el hijo primogénito. Y dice Juan: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Cordero que tú preparas. No es el Cordero que Dios preparó. Perdón, no es el Cordero que el hombre preparó. Es el Cordero que Dios preparó. Yo les acabo de narrar una historia familiar. ¿No acaso eso se repite con Jesús? ¿No acaso Dios y la humanidad fueron testigos del nacimiento de ese Cordero primogénito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque cuando Jesús nace no ocurre no fue algo apartado. No, cuando Jesús nació se convirtió en un hecho internacional. Vaya, y es cierto. En un evento internacional, porque hombres del oriente vinieron, porque vieron una estrella. Dios puso una estrella. Luego dicen: ¿por qué ponen lucecitas en el templo? Dios puso una lucesota en el cielo. ¿Y por qué no puedo poner una lucecita? Y aquellos hombres dejaron su patria. ¿Por qué? Porque vieron una luz que Dios había puesto en el cielo, para que todo mundo se diera cuenta de que su primogénito acababa de nacer. Ese Cordero satisface al 1000%, al 1000%, y más todavía, los lineamientos que la ley pedía para el sacrificio, ¿sí o no? Porque eso dice la Escritura: Él es el Cordero ya preparado desde antes que el mundo fuese creado. Todo el mundo fue testigo del nacimiento de Jesús. Llegan a Jerusalén, llegan con Herodes, se entera el rey, se entera la corte, se entera el templo, se enteran los sacerdotes, se entera la ciudad, se entera todo el mundo que el Cordero de Dios, que el primogénito, Cordero primogénito, acababa de nacer. No fue un hecho aislado, todo el mundo se dio cuenta del nacimiento del Cordero. Y aquellos que estaban olvidados de Dios allá en el campo trabajando, aún a ellos Dios les envió una multitud de las huestes angelicales y cantaron los primeros cantos navideños. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya está. Yo les acabo de contar una historia familiar. El padre, el hijo, la familia, viendo ese corderito que nace, que va creciendo hasta que es llevado ¿a dónde? Al sacrificio. Y el padre envía su hijo primogénito, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma como tú y como yo. Y ya estando en la condición de hombre, dice ahí Filipenses 2, se hizo obediente hasta la muerte y muerte
¿Quién me puede decir que ese no es el Cordero primogénito? Nadie, porque a todo mundo le consta. No es el Cordero que se compró con dinero. Por eso Juan el Bautista lo ve y clama: el Cordero de Dios. Porque Cristo es el Cordero que Dios proveyó para que muriera por tus pecados. Cristo es el Cordero que Dios envió, es el primogénito que Dios envió. Y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero volvemos a Hebreos 2:14, donde dice que ya estando en esa condición, que ya participando como tú y yo de carne y sangre, pudo participar de la muerte. Pero esa muerte, hermanos, esa muerte, aleluya, esa muerte es la única muerte que da gozo. Sí, la muerte de Cristo da gozo. ¿Por qué? Porque con esa muerte, ahí se hace la diferencia entre la muerte de todos los hombres y la muerte del Cordero. ¿Por qué? Porque Hebreos 2:14 dice que por esa muerte que el Cordero experimentó en su carne. Si Cristo no nace, no muere, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si Cristo no nace, no muere. Pero aquel Verbo se hizo carne, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando va a esa muerte en esa cruz, dice aquí Hebreos 2:14, por medio de esa muerte destruye, aleluya, Jesucristo con su muerte está destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Jesucristo es vencedor, aleluya. Lo que para todo el mundo es derrota, para Cristo fue victoria. Porque cuando un hombre o una mujer muere, dice, perdió su batalla, perdió la batalla, la enfermedad le ganó, perdió. Pero esa muerte es la única de victoria. Esa bendita muerte es la única victoriosa que ha habido sobre toda la faz de la tierra. Nosotros morimos y perdemos, pero Él muere y gana, aleluya. Él muere y destruye al del imperio de la muerte. Por eso Pablo dice, bendito misterio que no había sido revelado, que había sido oculto, porque si esas perversas huestes infernales hubieran sabido lo que les esperaba, nunca hubieran crucificado al Señor del cielo. Nunca lo hubieran crucificado. Pero ellos ahí estaban azuzando, crucifíquenlo. Ahí estaban los demonios, crucifíquenlo. Y así la gente gritando, sin saber los demonios que Cristo con esa muerte los iba a derrotar en la cruz del Calvario. Ellos, el diablo, sus demonios, el pecado, la muerte, ninguna hueste infernal estaba consciente de que cuando Cristo muriera, ellos, todas las huestes infernales, incluido el mismo Satanás, iba a ser derrotado con la muerte bendita de nuestro Señor Jesucristo. Crucifícalo, crucifícalo. Desde niño el diablo quería matar a Jesús. No lo logró. Fue creciendo en su ministerio, azuzaba perren, lo quería matar. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Vaya, el diablo ahí andaba pegado que no lo oía. No oía que Jesús decía, a mí nadie me va a quitar la vida, yo la voy a dar cuando yo la quiera dar y cuando la tenga que dar.
y la voy a dar, y cuando yo quiera la vuelvo a tomar, porque tengo poder para hacerlo. Pero el diablo no entendía que la muerte de Cristo iba a ser su derrota, y Cristo derrotó. Por eso dice aquí, participó de carne y sangre. Participó de carne y sangre, dice ahí, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Belén está tan ligado al Calvario. Si no hay Belén, no hay Calvario. Si no hay Navidad, no hay Semana Santa. Si no hay Belén, no hay Calvario. Por eso predicamos Belén, porque predicamos Calvario. Y esa muerte en el Calvario es suficiente para traer perdón, porque esa muerte es lo único que salva al hombre. ¿El hombre puede qué? ¿Rezar? Es inútil. Esos no pueden hacer. Los ídolos no tienen poder, no hacen ni bien ni mal. No pueden salvar. Vaya, ellos murieron y ahí están enterrados. No pueden hacer nada ni por ellos, mucho menos por la gente que supuestamente les pide. Buenas obras son como trapos de inmundicia. Negar la evidencia y decir no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, es lo más sencillo para muchos. Pero qué triste que después de su muerte se den cuenta que si hay Dios, que si hay juicio, que si hay cielo, y lo peor de todo, que si hay infierno. Y hoy en día cuando uno dice arrepiéntete, se molestan. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. La gente se enoja. Por eso muchos púlpitos ya no predican arrepentimiento. Por eso muchos pastores dicen, predican éxito, éxito, prosperidad, riquezas. Ya no predican arrepentimiento. Ya no lo predican, porque la gente se enoja y se va. ¿Hay alguien aquí que se enoje cuando predicamos de arrepentimiento? Si se enoja cuando esté en el infierno, va a querer que al menos una sola vez alguien le diga arrepiéntete, pero va a ser demasiado tarde. A ti sí que hoy te molesta que te prediquen de arrepentimiento, y que estás endureciendo tu corazón. Cuando estés en el infierno vas a querer que alguien te hable, vas a querer que alguien te lleve el mensaje, pero va a ser demasiado tarde. Por eso si oyes hoy su voz, hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque cuando el fuego ablande tu corazón en el infierno, va a ser demasiado tarde. Cristo es el Cordero entregado en propiciación por nuestros pecados. Él va a la cruz, con su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte. Los exhibe. Dice la Escritura que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, y su muerte fue la derrota de Satanás. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Su muerte fue la culminación de esa bendita obra. Y cuando Cristo muere, viene lo siguiente, que es su gloriosa resurrección. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo no se quedó muerto, sino Cristo resucitó victorioso, venciendo al pecado, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo a los demonios. Y dice Filipenses 2:9,
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. El apóstol Pablo le había escrito a Timoteo cuando dice: el misterio de la piedad es grande. Le dijo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y aquí en Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablemos un poco, hermanos, del asombro angelical. Cuando Cristo viene, porque ángeles lo acompañaron en su nacimiento. Ángeles lo acompañaron en su ministerio. ¿Amén o no amén? Sí. ¿Quiénes vinieron a servirle después que el diablo le tentó? Ángeles vinieron y le servían. Cuando Pedro sacó su espada para herir a aquel criado, le dijo: ¿qué crees que no puedo pedir una legión de ángeles? Una palabra de Jesús y millones de ángeles hubieran venido inmediatamente al auxilio de su Señor y de su comandante. Mirando con asombro cómo lo creado le da muerte al Creador. Pero ellos, los ángeles, del asombro pasan a acompañar al Señor, a ser testigos una vez más de su gloriosa resurrección, que cuando llegan las mujeres a la tumba, ¿qué buscan aquí? Yo sé a quién buscan, les dijo el ángel. Sé que buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y ellos se convierten en los primeros mensajeros de la gloriosa resurrección de Jesucristo. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Gloria a Dios. No está aquí, ha resucitado. Y aquellos ángeles que con gloria y alabanza le adoran instante, ahora pueden proclamar la bendita resurrección del Cordero de Gloria. Ha resucitado, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Hasta lo poeta le sale a los ángeles. Qué bonito para decir que Cristo resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como dijo. Y luego esos ángeles, porque aquí dice, ¿no? En Timoteo, cuando Pablo habla del misterio de la piedad, primera de Timoteo 3:16, la última línea dice: recibido. Leanlo todos, díganlo todos en voz alta. Recibido arriba en gloria. Una vez más todos. Recibido arriba en gloria. Y esos ángeles que lo vieron descender, esos ángeles que lo vieron nacer, que lo vieron pequeño, que lo vieron una bolita de carne, un niño,
Esos ángeles que lo vinieron a auxiliar, que le vinieron a servir cuando él tenía hambre en el desierto. Esos ángeles que pasaron de ver las obras gloriosas de Cristo en este mundo, pasaron al asombro de ver cómo Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario y pidiendo perdón por los que lo ofendían. Pasan al asombro de decir: ha resucitado como dijo. Y Jesús se queda un poco de tiempo y después vienen ángeles a acompañar a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice ahí? No, pero la última línea. Recibido arriba en gloria. Ángeles vienen en una nube blanca. ¿Quién anda en eso? Nadie. ¿Quién tiene dominio sobre la naturaleza? Solo Jesucristo, creador de todas las cosas. Viene en una nube blanca aquellos ángeles y lo rodean, y Jesús empieza a ascender hacia el reino de los cielos. Y los apóstoles mirando, y se voltea un ángel y les dice: ¿qué estás mirando, varones galileos? ¿Qué están mirando? Porque este mismo Jesús que hoy sube de vosotros, así regresará como le habéis visto ir al cielo. Y hermanos, yo creo que nomás los ángeles dijeron eso y empezaron a glorificar a Dios. Y empezaron a gritar: puertas eternas, alzad vuestras cabezas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Salmo 24, puertas eternas. Busquen el Salmo 24. Puertas eternas, alzaos vuestras cabezas, porque entrará el Rey de la Gloria. Sí, aquel Rey que un día dejó su trono de gloria, aquel Rey que vino a morir por ti, aquel Rey que se levantó cuando nos vio hundidos en el fango, en la miseria y en la condenación. El Rey de gloria se levanta, el Rey poderoso dice: yo mismo iré y le salvaré. Y Jesucristo viene, toma forma de hombre, nace en un pequeño niño, se encarna, nace de María, hace su obra gloriosa de redención, destruye el pecado, destruye la maldad, destruye la tentación, vence a las huestes infernales, y aún al mismo Satanás lo derrota. A la muerte lo derrota. Sorbida es la muerte en victoria. Y ahora ese mismo Jesús sube glorioso. Y los ángeles gritan: puertas, puertas eternas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Alce, abran las puertas, alcen su cabeza. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria, que un día descendió al mundo a redimir, viene regresando victorioso, y vamos a recibirle en gloria. ¿No dice que ese es el misterio de la piedad? Recibido arriba como: alzaos vosotras puertas eternas, y entrará. ¿No es la misma palabra? Recibido en gloria, y entrará el Rey de Gloria. Y aquellos ángeles, qué tumulto debe haber habido en el cielo, qué expectación gozosa. Millones y millones de ángeles para esperar al Rey de Gloria, que regresa victorioso, que regresa glorioso después de haber hecho su obra. Porque Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Y con esa satisfacción de haber logrado la redención para el mundo perdido, Cristo, nuestro glorioso Rey, Cristo, el bendito Rey de gloria, asciende victorioso. Puertas eternas alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová el fuerte, el poderoso, el vencedor, Jesucristo. Él es el Rey de la gloria, y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. Ante el glorioso nombre de Jesús todos los ángeles se doblan. Amén o no amén. Ante el glorioso, poderoso, precioso nombre de Jesús en el cielo todos doblan su rodilla. ¿Te imaginas cuando va la nube subiendo? ¿Se lo están imaginando? Pues griten más, griten más. Va la nube gloriosa, va la nube con el Rey glorioso subiendo. ¿Y los ángeles qué hacen? Padre mío, no entiende. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué hacen? Hermana Cata, ¿qué cree usted que estaban haciendo los ángeles? Gritando, aleluya, gloria, bendito, bendito el Santo de Israel, porque regresa glorioso. Y de repente, ¿sabes qué? Todos doblan su rodilla ante el Rey de Reyes. Todos doblan su rodilla, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El mismo Satanás dobla su rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre. A su nombre damos la gloria. Recibido